Soy Marcela Prieto, directora general de Foro Semana. Y hoy quiero darles la bienvenida a todas las personas que se están conectando a este Facebook Live para hablar de un tema muy interesante, a partir de una alianza que hemos construido entre la revista Semana, Everis de Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá. Y gira en torno a la entrega de unos premios, los premios Everis de Colombia. Esta alianza se empieza a consolidar hace más o menos unos 3 años y hemos venido avanzando muchísimo en incentivar el emprendimiento en Colombia. Y la próxima entrega de premios Everis Cámara de Comercio Semana va a ser el 3 de mayo de 6 de la tarde a 9 de la noche aquí en Semana. Entonces nos encantaría que todos esos emprendedores jóvenes o de edad más adulta quieran acompañarnos y vivan esta experiencia maravillosa. Pero en esta conversación vamos a hablar de diferentes características de los emprendedores en Colombia, vamos a hablar de qué tiene que tener un emprendedor para aplicar a estos premios y quiero darles la bienvenida a los invitados de hoy. El doctor Diego Tovar, que es el CEO para Colombia de Everis Colombia. Diego, bienvenido a este Facebook Live. A Juan David Castaño, que es el vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Bienvenido, Juan David, qué gusto tenerte acá en este Facebook Live. Y por supuesto, nuestro muy querido Alejandro Santos, director de la revista Semana. Entonces, quiero empezar por preguntarles, Diego, principalmente a ti, ¿cuál es el panorama del emprendedor en Colombia? O sea, ¿tú cómo ves a ese emprendedor? Y luego, por supuesto, Juan David, la Cámara de Comercio, ¿qué hace al respecto también? Porque son dos entidades con diferentes naturalezas. Pero incluso, Diego, me encantaría que nos contaras qué es Everis, por qué Everis está aquí en Colombia y cuáles son esos valores que buscan un emprendedor. Mil gracias, Marcela, y buenos días. Yo creo que el panorama de los emprendimientos en Colombia tiene una perspectiva muy halagüeña desde la misma óptica de que la clase media en Colombia está creciendo muchísimo. Tal vez es el país de Latinoamérica en donde más crece la clase media y probablemente un factor que ayude a ese crecimiento lo constituya el mismo fenómeno del emprendedurismo y los emprendedores colombianos. De manera que hay un panorama halagüeño. Por supuesto que también hay retos y hay retos asociados a, digamos, a dificultades que encuentran los emprendedores en Colombia. Seguramente hablaremos más de eso, pero entre otras cosas, por ejemplo, la dificultad para acceder a la financiación para sacar adelante un emprendimiento. Cuéntanos qué es Everis. Everis es una compañía de origen español. Me atrevo a decir que Everis es un emprendimiento también. Es un emprendimiento que 4 o 5 personas iniciaron hace 21 años y hoy está en 15 países del mundo, 15, 16 países del mundo, y se dedica básicamente a la consultoría de transformación digital, a los servicios profesionales de tecnología y al outsourcing de procesos de negocio, pero quiero recalcar en que partió como un emprendimiento. Hoy ya es una compañía de un poco más de 1 billón de euros de facturación anual. Ya uno podría decir que esto es como un unicornio para los que están familiarizados con el término, pero más allá de eso me interesaría resaltar que estos premios y Everis están detrás de un liderazgo basado en unos valores. Nosotros hablamos de unos valores que parten de la libertad responsable, de la generosidad exigente y de la energía creativa, que son los nombres de nuestros 3 principales valores, y nosotros promovemos el emprendimiento y promovemos esto a través de la Fundación Everis a escala global, no solamente en Colombia, y encontramos que la fundación está allí para permitirnos a quienes trabajamos en Everis, que hoy somos algo más de 22.000 personas, vivir nuestros valores más allá de las paredes de Everis y vivirlos en la sociedad, de manera que para nosotros esto es una forma de regresarle a la sociedad de la que nos nutrimos parte de esos beneficios que obtenemos a través del apoyo al emprendimiento. Qué interesante, muchas gracias, Diego. Ahora, Juan David, cuéntanos un poco el papel que juega esta vicepresidencia, porque pues la Cámara de Comercio de Bogotá es un modelo a seguir, no solamente a nivel nacional, sino internacional. ¿Cómo está promoviendo estos emprendimientos? Pues mira, nosotros básicamente trabajamos en 5 objetivos en cuanto a temas de emprendimiento están relacionados. Uno,
es impulsar la agenda de emprendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que más personas quieran tomar esa senda de ser empresarios. Trabajamos con colegios, con universidades, con emprendedores que se nos acercan a participar en nuestros modelos de atención, con el objetivo de que más personas quieran ser emprendedores. Eso es fomentar cultura de emprendimiento. Tenemos un segundo gran objetivo, y es que quien lo quiera hacer lo logre. Nosotros creemos que hay un paso muy importante, porque muchas personas podemos tener ideas, muchas personas podemos tener modelos de negocio interesantes, pero lanzarse al agua no es tan fácil, digamos, siempre genera susto, tenemos mucho temor al fracaso. Entonces trabajamos para que los que quieran ser emprendedores lo logren. El tercer gran objetivo es que en ese proceso de lograrlo incorporen prácticas de innovación, incorporen buenas estructuras de modelos de negocio, incorporen herramientas que la Cámara de Comercio de Bogotá pone a disposición de todos estos emprendedores para que robustezcan sus procesos, sus ideas y se lancen al agua muy bien estructurados. Un cuarto gran objetivo, que es el resultado de estos tres, es que los emprendimientos sean sostenibles. Nosotros tenemos un gran propósito, y es lograr más y mejores empresas en Bogotá, pero que esas más y mejores empresas sean sostenibles. Eso ahí yo creo que Colombia tiene un panorama alentador, además de una serie de oportunidades que ahorita se le están abriendo muchos emprendimientos por el momento que vive el país. ¿Muchos tienen que ver con tecnología, por ejemplo? Muchos tienen que ver con tecnología, muchos tienen que ver con aprovechar nuevas oportunidades de mercado que están insatisfechas en este momento en clientes. Muchos tienen que ver también con unas oportunidades que nos brindan el momento en el que está viviendo el país, de poder volver a mirar el campo, por ejemplo. Estamos también intentando impulsar esa agenda de cuál debe ser el rol del sector privado en escenarios de construcción de paz, y ahí el emprendimiento tiene un rol muy importante. Y un quinto gran objetivo que nosotros tenemos para impulsar toda la dinámica emprendedora es lograr generar una discusión en la ciudad y en el país de instrumentos de políticas públicas que logren que esos cuatro primeros objetivos sean posibles. Claro. Porque todavía faltan algunos instrumentos, todavía, si bien tenemos una política de emprendimiento a nivel nacional, estamos en este momento en construcción a nivel de la ciudad, trabajando muy de la mano con la Alcaldía Mayor de Bogotá en la política de emprendimiento de la ciudad. Todavía faltan una serie de instrumentos de política pública en temas de financiación, en temas de ahora miramos esos obstáculos o todos esos desafíos grandes. Bueno, qué mejores socios que estos, ¿no, Alejandro? La Cámara de Comercio de Bogotá, Everis. ¿Por qué Semana se vio motivada para participar en esta alianza, para impulsar esos emprendimientos en Colombia, y sobre todo frente a los obstáculos o hacia las vicisitudes, pero también abriendo un espacio para aprovechar esas oportunidades, ¿no? Sí, Marcela, digamos que yo creo que la responsabilidad de los medios, además de ejercer una fiscalización frente al poder y de contextualizar lo que todos los días pasa en el país y en el mundo, es darle una visibilidad a procesos que son ejemplarizantes, procesos que la sociedad necesita conocer para ser una mejor sociedad. Yo creo que uno de esos procesos esenciales, muchas veces silenciosos, es el del emprendimiento. En un mundo tan convulsionado, en un mundo donde la disrupción tecnológica está cambiando tantas cosas, está cambiando el mercado laboral, está cambiando las empresas, está cambiando la forma como nos estamos relacionando, está cambiando la relación entre capital y trabajo, los emprendimientos se vuelven absolutamente fundamentales. Fundamentales, como lo estaba comentando, como un fortalecimiento de unas clases medias que son esenciales para los países. También como una manera de empezar de continuar a generar riqueza. Y es una riqueza, yo creo que democratizada, en el sentido de que haya muchos emprendimientos y de pequeños emprendimientos, y unos pequeños se mantendrán pequeños, otros se mantendrán medianos, con esa vocación de permanencia, y ojalá otros emprendimientos realmente lleguen a consolidarse como grandes empresas. Y hoy en día, como nunca antes, pues todos esos emprendimientos tienen unas herramientas tecnológicas que antes no contaban. Entonces, que un medio como Semana tenga la oportunidad, en esta alianza con la Cámara de Comercio y con la Fundación Everis, de mostrarle al país y al mundo cómo se están
moviendo estos emprendimientos, qué están haciendo, qué necesitan y cómo los distintos actores de la sociedad, empezando por los empresarios, los fondos de inversión y de capital semilla, el estímulo del gobierno, pues es fundamental para que todas estas personas que muchas veces tienen grandes ideas, pero tienen el temor a sacarlas adelante, si no tienes herramientas, pues yo creo que es importante que los apoyemos. Claro, claro. Ahora hablemos de esas dificultades, ¿no? Muchas son mentales, otras son realmente objetivas de instrumentos que el gobierno puede dar, o la iniciativa privada con capital semilla, con ángeles inversionistas, este tipo de cosas. Pero ¿por qué no nos cuentan el panorama en Colombia, cómo está en ese sentido? Sobre todo teniendo en cuenta que somos un país que tiene más de un 50% de informalidad, donde todavía el flujo de información es difícil. No sé, por favor, adelante Diego, si me quieres comentar. Yo hablaría de un par de barreras muy grandes. Una cultural, creo que esa es tal vez la más relevante porque nuestro empresariado o nuestra gente, nuestra sociedad no ha sido educada para ser emprendedor, para ser empresario. Nuestra sociedad desafortunadamente ha sido mayoritariamente hablando educada para ser empleada. Y yo creo que entonces hay una barrera cultural de tener socios, la gente dice ni siquiera con la familia hago una sociedad, más allá de eso le cuesta trabajo pensar en vincular su capital con el de terceros en un negocio, etcétera. Entonces creo que hay una barrera cultural muy grande que vamos trabajando en la medida en que vamos madurando como sociedad, pero que sigue siendo una barrera. ¿Y Everis aporta en ese cambio cultural? Yo creo que sí, nosotros de hecho aportamos o apoyamos mucho el intraemprendimiento. En nuestra compañía se puede ser empleado y emprendedor a la vez, que eso no es trivial. Muchas veces uno pareciera tener la disyuntiva de o soy empleado o soy emprendedor. En Everis se puede ser las dos cosas al tiempo. Pudiera ser uno socio de la compañía haciendo un emprendimiento, que Everis lo participe, pero a la vez ser empleado de la firma. De manera que nosotros estamos desde los niños contribuyendo a que haya emprendimiento, a que haya intraemprendimiento y a que no riña el ser empleado con ser emprendedor. Y la otra barrera, como lo dije antes, creo que es el tema del acceso a la financiación, el acceso al capital, porque tampoco tenemos un mercado de capitales tan desarrollado aún como para tener mecanismos de inversión distintos a los tradicionales del financiamiento con el sistema financiero tradicional. Entonces creo que si nosotros cumplimos una labor y como tú lo decías, qué mejores socios que los que estamos aquí sentados para promover ese acercamiento de las fuentes alternativas de financiación, los fondos, etcétera, hacia el ecosistema de emprendimiento, y por otro lado trabajamos en esa evangelización cultural de hacerle entender a la gente o hacerle ver a la gente que emprender hace sentido, que emprender paga con independencia del tamaño y del nivel de madurez del mismo emprendimiento. Yo creo que estaríamos dándonos por bien servidos en esa labor. Bueno, y además es que es buen negocio, no sé, apoyar financieramente un buen emprendimiento, ¿no? O sea, ¿cómo ve la Cámara de Comercio eso? Esos obstáculos, pero también ya mirando hacia cómo ustedes efectivamente pueden encontrar soluciones, pueden encontrar oportunidades, pueden convencer a ese capital semilla, a esos ángeles inversionistas, a sus fondos de capital. Digamos que nosotros podríamos separar esas principales dificultades como en dos grandes mundos. Las que dice Diego es las asociadas a temas culturales, que eso se materializa realmente en que las personas tienen mucho miedo al fracaso, y el emprendimiento, más que ser una historia de éxitos, es una historia de fracasos. Realmente los emprendedores que aprenden a ser emprendedores seriales, como uno los puede nominar, es gente que se ha quebrado muchas veces, y nosotros culturalmente le tenemos mucho miedo al fracaso. Pero cuando la persona ya se lanza al agua, ya tomó la decisión y monta una empresa, hemos identificado con diferentes estudios que hacemos nosotros en la Cámara de Comercio de Bogotá tres principales, causas de los fracasos. Una relacionada precisamente con acceso a financiamiento. Este es un ecosistema en el que solo el 15% de los empresarios nuevos financian o se financian a través de acceso a créditos, por ejemplo. Cuando hablamos de fondos, por ejemplo, solo el 1 o 2% de los emprendedores acceden a ese tipo de mecanismos. El resto son emprendimientos que sacan de su bolsillo, o que sacan del bolsillo de la familia, o que hacen ese tipo de apuestas para lanzarse al agua. Y efectivamente en el proceso, esa falta de capital se les materializa. Esa es como la principal gran causa. Pero hay otras dos causas adicionales, y es este típico emprendedor
que puede haber salido de una empresa o que es muy bueno en un producto o servicios que va a hacer, pero que no conoce los temas relacionados a la gestión empresarial. Entonces no conoce cómo contratar a las personas, no conoce cómo firmar contratos, no conoce cómo llevar un balance, cómo tener un flujo de caja que no lo haga en un futuro. Y la tercera gran causa es las personas que saben la gestión empresarial, pero que no son buenos en su producto o en el servicio que van a entrar a ofertar. Para todo ese tipo de causas, la Cámara de Comercio ha puesto a disposición una serie de servicios. Tenemos una red de ágiles inversionistas, trabajamos un programa de mentoría con inversión, por ejemplo, para emprendimientos que tienen esa necesidad, para las personas que tienen problemas en saber prácticas empresariales, los capacitamos, los asesoramos y los acompañamos en ese proceso de materiales de emprendimiento. Y para las personas que conocen esa gestión empresarial pero que no son buenos en su producto diseño o en su producto o servicio que van a ofertar en el mercado, los acompañamos a que estructuren un buen plan de producción, a que sepan cuáles van a ser sus costos para que conozcan y materialicen ese gran objetivo que tienen con su emprendimiento. Bueno, Alejandro, tú que has sido un observador del desarrollo de la sociedad colombiana, de los acontecimientos que abren oportunidades del desarrollo nacional, porque tú mencionabas hace un rato, Juan David, el entorno en el que está Colombia, las dificultades, pero también las grandes oportunidades que se abren. ¿Por qué no nos hablas un poco de eso? ¿Tú cómo lo ves? ¿Ves un panorama alentador para el emprendedor colombiano? Pues yo soy un optimista y yo creo que el optimismo es mejor consejero que el pesimismo. Porque, pues digamos, si bien el pesimismo puede estar relacionado a tener información o a buena información, el optimismo es un estado mental esencial en el mundo del emprendimiento. Y frente al tema del entorno que mencionas, me parece que la sociedad colombiana ha sido un ejemplo de resistencia y de perseverancia y de lucha. Y si vemos lo que ha sido la historia de Colombia en los últimos 30, 40 años, pues ha sido una lucha frente a la adversidad, frente a la violencia, frente a la corrupción, frente a la desigualdad, y yo creo que frente a una serie de flagelos que no son únicos de un país como Colombia, pero que realmente son una prueba para, digamos, la fortaleza de un país. Y yo creo que en ese sentido, en la medida que esta sociedad ha venido avanzando, en la medida en que realmente, si vemos el país de hoy, al país de hace 20 o 30 años, un país que ha cambiado enormemente. Quizá la política no ha cambiado mucho, pero el resto, el sector privado, la sociedad en general, los derechos a las minorías, la educación, los servicios públicos, la salud, es un país que se ha transformado realmente en los últimos 30 años. Y con la paz, digamos que digamos, la firma de la paz, más allá de las dificultades de la implementación, pues la agenda también ha cambiado. Ya no es una agenda centrada en una agenda del siglo XX de conflictos, sino una agenda donde los temas de un país moderno salen a flote. Y yo creo que el emprendimiento es uno de esos temas esenciales de un país que mira para adelante. Y yo creo que frente a las barreras culturales, frente al miedo al fracaso, que estoy totalmente de acuerdo que es un tema, digamos, que estamos tratando de superar como sociedad, de una sociedad que ha tenido una autoestima baja. Y yo creo que estos últimos 30 años hemos venido empezando a tener una confianza en nosotros mismos. Y el emprendimiento es una prueba ácida realmente individual frente a unos proyectos donde se mide mucho, digamos, ese miedo si va a fracasar, no va a fracasar. Y yo creo que ahí hay un tema fundamental como sociedad. Pero el hecho de que hoy en día estemos entendiendo y asimilando y poniendo en la agenda del tema del emprendimiento y dándole el valor que tiene realmente de empezar a decir, bueno, este país, ¿qué significa que Colombia sea un país moderno? Claro, es un país que requiere, pues, resolver una serie de temas estructurales de inequidad, de infraestructura, de competitividad, pero hay unos temas que subyacen esos, que son grandes macro temas. Cuando hablamos de competitividad, pues a la competitividad ahí se le puede meter hasta nutrición. Entonces, Colombia, el país competitivo. Entonces, no, es que es un país de nutrición, entonces, ¿cómo es que tiene que ver nutrición competitiva? No, es que resulta que si los niños entre 0 y 7 años no están bien alimentados, no tienen la formación cognitiva necesaria, y es cierto. Pero más allá de esos grandes macrotemas, yo creo que el emprendimiento es un tema mucho más concreto
que está directamente relacionado con dos conceptos fundamentales: la innovación y la productividad. Entonces, y yo creo que son dos temas que son del corazón de un país que tiene que ser más moderno y más competitivo. Correcto. Bueno, Diego, cuéntanos un poquito, teniendo en cuenta eso que acaba de decir Alejandro. O sea, si dos características de un emprendedor deben ser la innovación y la productividad, ¿tú cómo verías a ese emprendedor del futuro? ¿Y qué significa el premio Everest para esos innovadores del futuro? Pues un emprendedor del futuro, para mi gusto, y teniendo en cuenta que estamos adentrándonos en lo que la gente ha llamado la cuarta revolución industrial, creo que tiene unas características fundamentales. Uno, tiene que pensar en grande, tiene que ser alguien que piense en grande. Tiene que tener un propósito de transformación masiva. Nosotros lo estamos de alguna manera invitando, y creo que esa es parte de la filosofía de los premios, a que entre a la economía de la abundancia, que yo creo que Alejandro hablaba un poquito de eso. Yo creo que estamos pasando de una economía de la escasez, en donde todo era competitivo, hacia una economía de la abundancia. Yo creo que a través de los premios nosotros invitamos a esos emprendedores a que a través de su propio talento y de la innovación hagan parte de esa economía de la abundancia, y creo que esto no es de protagonismos ni siquiera de quienes aquí nos hemos aliado, es más bien de darle un acceso abierto a esos emprendedores a través de temas de acompañamiento, a que se inserten en esa economía digital y en esa economía de la abundancia, y nosotros les vamos a acompañar, les vamos a ayudar para que accedan a nivel internacional. Sabrán ustedes que los ganadores de los premios en Colombia acceden a la parte semifinal de nuestros premios en Europa, específicamente en España, y el ganador se hace acreedor, entre otras cosas, a un capital de 60.000 euros, a un acompañamiento de nuestro brazo de emprendimiento que se llama Ideals, un acompañamiento local y algunos reconocimientos locales adicionales de nuestros aliados y patrocinadores, pero creo que lo relevante entonces es que les vamos a acompañar, que los vamos a cofinanciar de alguna manera en sus etapas, y vamos a tratar de acompañarlos para que se vuelvan sostenibles, para que esos emprendimientos sean realmente sostenibles. El año pasado uno de los ganadores en Colombia fue a la semifinal en España, calificó a la final, un emprendimiento antioqueño que se llama Interacpedia, y obtuvo el segundo lugar en los premios globales, y creo que eso le abrió las puertas a un mundo que no conocía, le abrió las puertas a lo verdaderamente global, que ya no es PowerPoint, sino que es la realidad de nuestro mundo. Le abrió enormes puertas, y creo que eso es lo que nosotros tres aliados pretendemos de alguna manera apoyar e incentivar con estos premios. Para ti, ¿qué características tiene que tener ese emprendedor que aplica los premios Everest? Hay una serie de competencias que el emprendedor tiene que tener. Tiene que ser una persona que planee, tiene que ser una persona que tenga pensamiento crítico, porque además ese pensamiento crítico lo va a llevar a proponer soluciones a problemas muy bien identificados que él puede entrar a solucionar con productos o servicios que empiece a prestar. Tiene que ser una persona resiliente, tiene que ser una persona que sepa liderar, pero también en ese proceso de liderar sepa delegar y se sepa asociar, porque los emprendimientos, así como son historias de fracasos, también son historias de grupo. Son un poco los emprendimientos exitosos que los inicia solo una persona. Entonces también esa oportunidad de poder ver posibles aliados. Todo esto, digamos, en el marco de la importancia de un reconocimiento, y por eso nosotros como Cámara participamos en este premio, es cómo relevamos y cómo hacemos que esa agenda del emprendimiento sea una agenda importante en la discusión del país. Tenemos que superar, digamos, esa posible estigmatización que muchas veces tiene el sector privado. Es el sector privado que logra procesos de generación de riqueza, es el sector privado que logra dar transformaciones culturales. Son esos emprendedores con esas competencias, resilientes, creativos, que van a la acción, los que logran superar grandes ciclos económicos. Y como lo decíamos en algún momento, nosotros estamos en un momento muy interesante en donde resaltar esa importancia del emprendimiento, en donde resaltar la importancia del sector privado como el sector generador de riqueza es muy importante. Y por eso estas agendas que trabajamos de manera conjunta con Everest, con
con Semana son tan importantes porque nos ayudan precisamente a posicionar la importancia de los emprendedores. Alejandro es jurado, es uno de los jurados del premio. Para ti, ¿qué características debe tener esa persona que aplique al premio Everest? ¿Qué tiene que hacer para postular? Digamos, no para postularse, sino cuáles son las cosas que tú ves que son importantes para ese postulante. Pues yo creo que un emprendedor tiene que ser perseverante, tiene que ser optimista, tiene que ser apasionado en lo que hace, tiene que ser visionario y tiene que tener alguna seguridad, digamos, y carácter en lo que hace. A la hora de hacer ese pitch. Eso te atraparía a ti muchísimo. Esas son las características, sí. Ya saben ustedes, ¿no? Los que quieran postularse. Y una pregunta final para ti, Diego, que ya son las más técnicas, ¿no? O sea, ¿cómo se pueden postular? ¿Qué incentivos hay? O sea, ya como para convencer a esta gente que nos está viendo en este momento, me voy a postular al premio Everest. La postulación es muy sencilla, Marcela. La postulación se da a través de un registro en un sitio web que es www.premioseveris.com.co y lo necesario para postularse, además de tener ese emprendimiento, de tener esa idea, es registrarse con un modelo de negocios en un formato muy usado en la industria, que es el modelo de negocios Canvas. Entonces se registra con ese Canvas y con unos datos adicionales y con eso ya queda habilitado para participar. La convocatoria que abrimos unas semanas atrás está abierta hasta el próximo domingo, de manera que ya hemos recibido muchas postulaciones y estamos ya en la recta final para recibir esta semana y hasta el domingo a las 11:59 de la noche las postulaciones que a bien lo tengan a hacer. Y preguntabas también un poco por los reconocimientos. Ya decía yo que el ganador del premio global se lleva una bolsa de 60.000 euros. Se lleva una mentoría de nuestro brazo en Everest. Hay un brazo dedicado exclusivamente a la promoción del emprendimiento, se llama iDeals, que tiene un fondo de emprendimiento, tiene una base de datos de emprendimiento que es tal vez la más grande del mundo y tiene una serie de consultores que se dedican a acompañar a los emprendimientos para hacerlos sostenibles. Y a escala local le otorgamos al ganador 30 millones de pesos también en acompañamiento de nuestra unidad de consultoría local. Le damos acceso a metodologías y talleres de innovación de uno de nuestros copatrocinadores en esto, que se llama Systematic Innovative Thinking. Entonces le damos acceso a ese tipo de talleres, lo vinculamos con el ecosistema a través de Impulsa, con el ecosistema de emprendimiento que es Aldea, le damos acceso a los laboratorios de innovación de la Escuela Colombiana de Ingeniería, le damos asesoría legal a través de otro de nuestros colaboradores, de manera que es un tema, yo creo que muy rico en beneficios para tratar de apoyar y acompañar al emprendedor. Bueno, y no solo eso, sino el ropaje que trae consigo y la estructura que trae consigo la Cámara de Comercio de Bogotá. Bueno, muchísimas gracias Alejandro, Juan David, Diego por acompañarnos. Entonces ya saben, por favor postúlense, esas personas que nos están viendo a través de este Facebook Live, tengan una idea maravillosa, innovadora, con todas esas características que compartió con ustedes Alejandro Santos, pues arriésguense, no les dé miedo. Busquen ser esos creadores de riqueza nuevos para Colombia. Y si ya han fracasado, son personas que han tenido una gran experiencia. Recordemos que las grandes universidades no solamente cuentan las historias de los grandes éxitos, sino también de los grandes fracasos, porque lo que está en el tesón del emprendedor es sacar adelante su proyecto a pesar de haber fracasado en el pasado. Entonces, ya saben, la entrega de premios va a ser el próximo 3 de mayo aquí en la revista Semana, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Y bueno, espero que no solamente postulen, sino que nos acompañen en este evento. Hasta la próxima. Mil gracias. Gracias. Mil gracias.